Bueno, les decía, vamos a repasar un ratito para que quede grabado bien. Charlamos de los flip-flops, en donde antes hablábamos de los circuitos secuenciales, en donde la entrada era la salida era una combinación de las entradas. Ahora vamos a trabajar los circuitos combinacionales, en donde la salida es una combinación de las entradas, pero también influyen los elementos de memoria. Es decir, que es una combinación de las entradas más el estado anterior del circuito. Si yo quiero hacer contadores, si quiero hacer cualquier tipo de circuito más complejo, necesito saber en qué estado estoy, cuáles son mis entradas para ver a qué estado voy. ¿Sí? Entonces, teníamos dos tipos de circuitos secuenciales, asíncronos y síncronos. Asíncronos es que no trabajan con clock y síncronos trabajan con una señal de sincronía. ¿Sí? Entonces, todos los circuitos se van a estar sincronizando con ese clock, con esa señal de sincronía. Eso me permite que no tenga, digamos, porque si yo tengo caminos distintos, y capaz que esto no se entendió bien recién, si yo tengo caminos distintos por donde va la información, ¿sí? Un número para sumar y otro número para sumar. Estoy haciendo un sumador. Y necesito el resultado. Si los dos números no llegan exactamente en el mismo momento al sumador, ¿qué voy a sumar? Un número con el otro, con uno que estaba de antes, un número con cero, ¿sí? El resultado me va a dar cualquier cosa. Va a empezar a cambiar el resultado en función a cómo vayan cambiando las entradas. Entonces, bueno, eso lleva a errores, por supuesto. ¿Cuál es la forma? Y bueno, hacerlo todo a través del clock. Entonces, llega un número, llega otro número, viene el pulso de clock y el pulso de clock es el que me habilita a hacer la suma. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito eso? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, primero, a entender cómo funciona esto. ¿Sí? Porque los circuitos de memoria no son ni más ni menos que lo mismo que hemos estado trabajando con algunas conexiones distintas. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo conecto una compuerta? ¿Qué compuerta es esta que está acá? Esta. Una AND, una OR de dos entradas. Una hora de dos entradas. Eso repásenlo. ¿Sí? Eso repásenlo porque son 5 compuertas. ¿Sí? 5 simbolitos que se tienen que aprender. Eh, si le decimos en el final o en el parcial, bueno, hagan esto y ustedes se confunden el comportador con la AND, parece que no entendieron nada, ¿no? A lo mejor lo entendieron, pero se equivocaron el simbolito. Entonces, bueno, tratemos de tener eso presente, ¿sí? Bien, entonces una compuerta OR. Una compuerta OR. ¿Cómo trabajaba la compuerta OR? Como suma sería A más B. Como suma. Cualquiera. Entonces, pongamos que tenemos una entrada S. Bueno, a ver. ¿Qué anda lento esta cosa hoy? No, no está queriendo funcionar la tableta. Es una suma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo coloco un 1 acá? Y la salida va a ser La 1. salida va a ser 1. La salida va a ser 1. Y si yo coloco un 0 acá, Dependiendo que tenga. No, va a ser 0 lo mismo. Porque sale 0 y entraría 0 de vuelta. ¿O no? y Un, depende. Ahí está donde ya depende del estado anterior esto. Fíjense, si yo le pongo 0 acá, recién aprendo la comporta, ¿no? Recién alimento. Acá, ¿qué voy a tener? Un 0. Entonces, 0 más 0, la salida va a ser 0, ¿no? Si esto lo cambio por un 1, 1 más 0, 1. Entonces la salida va a ser 1. Pero este 1 viene por acá, ¿o no? Y me cambia este 0 por un 1.
Entonces ahora me va a quedar 1 más 1, que sigue siendo 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esto lo cambio a 0? Me va a quedar 0 más 1, que sigue siendo 1, ¿eh? ¿O no? Sí. Sí, 1. ¿Y cómo saco ese 1 de ahí? Queda en un ciclo infinito. ¿Sí? Queda enclavado ese 1 ahí. Y no se, o sea, es una compuerta donde yo conecto o sea, estoy conectando la salida de la entrada. Una vez que agarro el estado 1, la compuerta queda en 1, sin importar la entrada. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, Ahí tengo un circuito que retiene un estado. Retiene el estado 1. Una vez que tienen 1, lo deja 1 ahí. Así como está, esto no tiene mucho sentido porque la única forma de volver a ponerlo en 0 es cortando la alimentación y volviendo a conectarla, ¿no? Pero es el disparador para el circuito de abajo. Fíjense el circuito de abajo, ya tengo dos entradas. S y R, que le vamos a llamar R negado a esto. ¿Por qué S y R? Porque ya estamos hablando de set y reset. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo tengo mi salida, mi S en 0, y el reset como está negado funciona al revés. ¿Sí? Entonces el reset tiene que ser, el estado normal del reset es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? 0, como recién lo conecto, Q está en 0, así que esto cuando da la vuelta, se me viene a 0 acá. ¿Y esto qué compuerta es? Una AND, que es Una un AND, multiplicador. una multiplicadora, ¿no? Entonces 0 por 1, 0. 0. 0 acá, ¿y esta qué compuerta era? Una OR. Una OR, ¿sí? Entonces 0 más 0, 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Entendió? Sí. Bien. sí, Si yo esto lo cambio por un 1, ¿qué va a pasar? Salida en 1. 1 más 0 es 1, ¿no? Entonces Q ya tiene un 1. ¿Sí? Este 1 da la vuelta por acá. Entonces, esta compuerta, este 1 se transforma en 1. Entonces tengo 1 por 1, 1. 1. Entonces acá tengo un 1 y acá tengo un 1. ¿Sí? 1 más 1, 1. Me queda ahí. ¿Estamos? sí, Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Todos más o menos entienden? Sí, sí, más o menos, sí. Bien. ¿Qué pasa si ahora cambio este 0, este 1 por un 0? Me queda 0 más 1, 1. La salida sigue estando en 1. ¿Sí? Sí. Esta parte lo cambia. ¿Hasta cuándo queda el 1? Le vuelvo a poner Hasta otro que. 1. Claro, le vuelvo a poner otro 1 acá. Y esto sigue en 1. Le vuelvo a poner otro 0. Y esto sigue en 1. ¿Sí? Pero, digo 0 acá. Pero ¿qué pasa si Sí, que ahora hay cambio el que cambiar una reset? de las entradas de la AND, ¿o no? Claro, cambio el reset a 0, que esto es una patita, lo puedo hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? 0 por 1, 0. Esto lo borro, queda en 0. Esto queda en 0. Y esta pata está en 0. Entonces 0 más 0, 0. Q pasó a 0. ¿Sí? Entonces yo, cuando puse un 1 en el set, Q se me fue a 1. Cuando puse un 0 en el reset, porque un reset negado, Q se me fue a 0. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Entonces acá ya tengo un circuito que retiene un estado, o el estado que quiera, ¿sí? Yo lo pongo en 1, saco el 1 y el 1 queda en Q. ¿Hasta cuándo? Hasta que pongo un 0 en el reset. ¿Sí? Bueno, avancemos. Este era un biestable. ¿Por qué biestable? Porque tiene dos estados estables, el 0 y el 1. ¿Sí? Yo lo puedo dejar en 0 o lo puedo dejar en 1. RS, porque tiene dos entradas, set y reset. Y asíncrono, porque no tiene clock. ¿Sí? Y este lo llamamos R negado, ese porque el reset estaba negado. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Ahora vamos al biestable, o sea, dos estados estables. RS ya no es negado el reset, ahora vamos a ver porque fíjense que tiene una negadora acá. Y asíncrono porque tampoco tiene clock. Fíjense que es bastante parecido al de arriba, nada más que tiene unas compuertas negadoras en el medio. ¿Qué hace esas compuertas negadoras? Bueno, me acomodan un poquito el circuito para que yo no tenga que resetearlo con un 0. Acá tengo que dejar siempre en 1 el reset, y cuando yo quiero que el resetear el circuito, tengo que ponerle un 0. Bueno, acá, fíjense que tiene una negadora, ¿no? Entonces hace justamente al revés. Entonces, como analicémoslo igual que el anterior, ¿no? Yo tenía... ¿Qué le pasa? Si yo tengo un 0 acá, y es la primera vez que esto es Q, y esto de acá es Q negado. Q vale 0, ¿sí? Q negado, o sea, acá tengo 0 porque es lo que viene de... Si mi reset está en 0, si mi reset está en 0, reset negado vale 1. Sí, pero está horrible la tarjeta esta, no sé por qué no anda hoy. El reset está en 1. Esto es Q negado, ¿sí? Pero fíjense que tengo. ¿Se acuerdan la propiedad esta del álgebra de Boole, ¿no? Que tengo Q negado y lo vuelvo a negar dos veces, ¿qué tengo? El mismo valor. Q, claro, ¿no? Entonces, esto está en 0. 0 por 1, 0. Entonces tengo las dos patitas de la OR en 0, así que la salida Q es 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, y esto es 1, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si ahora le pongo un 1 acá? Viene un 1, está ahí. Q es 1. Q negado es 0. No, vamos a hacer así, porque si no se nos pierde. Q negado es 0. Q es 1. 1 por 1, 1. Así que acá tengo un 1. Y ahí tengo un 1. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Tacho el 1 y pongo otro 0. ¿Qué pasa? Y nada, porque ya me quedó este 1 de acá, de la patita abajo que me está manteniendo el estado, ¿no? Entonces 0 más 1 sigue siendo 1 y no cambia nada. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces ahora si mi reset lo cambio de 0 a 1? ¿Sí? Viene 1, este 1 se me transforma en un 0. No importa lo que tenga al otro lado, porque 0 por cualquier cosa es 0, entonces este 1 se me transforma en 0, este 1 se me transforma en 0, 0 más 0, 0, entonces Q vale 0. ¿Sí? Lo mismo que el del ejercicio de arriba, que el circuito de arriba, pero
con las patitas sin negar. O sea, sin lógica inversa, ¿no? El de arriba yo para resetearlo tenía que poner un 0, acá pongo un 1. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Y si se fijan, estas dos compuertas, ¿qué es? Una Una OR NOR, negada. porque es Una una NOR. OR con una nota a la salida. ¿Sí? Esto es una NOR. Y esto otro también. No lo vimos porque yo le dije que lo íbamos a paletear después, pero esto se llama De Morgan. ¿Sí? Esto lo vimos. A ver, espérenme un ratito que veo el... Busco el... eh, bueno, lo vemos acá. Cuando vimos esto, yo les dije, cuando vimos la AND, acá, ¿sí? Es una NAND equivalente. Esto funciona igual. ¿Sí? El resultado es el mismo. ¿Sí? Si yo tengo una AND con las entradas negadas o una OR con la salida negada, el resultado es el mismo. ¿Sí? ¿Quieren que lo veamos esto, que lo verifiquemos? ¿O me creen? A ver, 0 más 0, 0. Negado 1. ¿Sí? 0 negado 1, 0 negado 1. 1 por 1, 1. Está bien. ¿Sí? Sí. 0 más 1 es 1. Negado 0. 0 invertido es 1. 1 invertido es 0. 1 por 0, 0. ¿Sí? Si analizamos todos los estados posibles de las entradas, vemos que estas dos compuertas son iguales. El resultado es el mismo. ¿Se entendió esto que le acabo de decir o quieren que lo demostremos? No se ¿No? entendió, por lo menos yo lo Listo. entendí. No sé Genial. mis compas. Entonces, volvemos a este otro lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Dos entradas negadas. ¿Sí? A la AND. Entonces, esto otro es otra compuerta. Entonces, esta es esa compuerta de ahí. Y esta otra es esa compuerta de acá. ¿Sí? Sí, Esto es Q negado. Y esto de acá es Q. Lo van a encontrar así. Es el mismo circuito, ¿no? Fíjense que la entrada de uno sale conectada a la salida del otro. La salida de uno va a la entrada del otro, la salida de uno va a la entrada del otro. ¿Sí? La salida de uno va a la entrada, la salida de uno va a la entrada. Entonces, esto dibujado de otra forma, tiene esta forma. ¿Sí? Esto es un biestable RS asíncrono. Y acá tenemos un poquito de
cómo funcionan las salidas y las entradas. Si yo le pongo un 1, en R, en S, perdón, Q va a estar en 1. ¿Sí? Si después de S1, R0, ¿no? Después del estado de arriba, vuelvo a 0 el S, Q me queda en 1. ¿Sí? Si ahora pongo reset en 1, Q vuelve a 0 y Q negado vuelve a 1. Si ahora dejo los dos como estaban, me queda resetear la compuerta. ¿Sí? Y si uso 1 y 1, la salida es 0, 0. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Profe, Diga. en la diapositiva, ¿En en la que esa? estamos tratando, la anterior a esta. Acá. Ah, hay una diferencia física también si tendríamos que implementar eso electrónicamente, ¿no? Acá en el cuadrito de arriba se utilizarían 3 circuitos integrados distintos y abajo con un solo circuito integrado implementaríamos la Claro. lógica. Sí, 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 tal cual. Esto Y eso generalmente no reemplaza. se tiene que armar porque ya viene, se usa tanto que ya viene armado. Y yo compro circuito integrado con flip-flop. ¿Por qué? Porque voy a tener que usar generalmente algo como esto de acá atrás. ¿Sí? En donde yo tengo 3 entradas ya. ¿Sí? Set, clock y reset. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tengo entradas de sincronismo. Estas son unas compuertas que coloco para que me den sincronismo al sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que les decía antes, esto puede cambiar en cualquier momento. Yo en cualquier momento puedo tocar S y R y va a funcionar, ¿sí? Me va a cambiar la salida. Eso trae algunos problemas cuando, por ejemplo, no sé, hago memoria. ¿Por qué? Fíjense que esto es una memoria o no. Dejo un dato, ¿sí? Me voy a hacer otra cosa, vuelvo y leo ese dato. En este caso, un bit, ¿no? Pero si yo coloco 8 de estos juntos, ¿qué es lo que tengo? Un byte, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esto o no? Ahí medio que me perdí. Bueno, no importa, más adelante lo vamos a seguir charlando. Pero ¿qué es lo que digo acá? Que esto guarda un estado. Puedo guardar un 1 o puedo guardar un 0 sin que importe qué hago con las entradas. O sea, mientras no resetee, se va a quedar el 1 una vez que lo puse. ¿Sí? Estoy guardando un 1. Si yo tengo circuitos donde tengo que conectar varios de estos, ¿qué puede pasar? Que los datos no lleguen al mismo nivel, que no lleguen al mismo tiempo. Entonces, que las salidas no se actualicen todas al mismo tiempo. Y si las salidas no se actualizan todas al mismo tiempo y esto va a algún otro lado, ya empiezo a tener errores. Entonces, circuitos grandes sí o sí necesito poner un clock. Para eso necesito que mi biestable, en este caso RS, sea síncrono. Acuérdense que los de arriba eran asíncrono. ¿Qué quiere decir síncrono? Que tiene un clock. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Igual, nada más que, fíjense que para que pase el dato, el clock tiene que estar en 1. ¿Sí? Acá tenemos la tablita de verdad. Entonces, si clock está en 0, no importa lo que pasa con S y no importa lo que pasa con R, el clock sigue estando, la salida Q sigue estando como estaba antes. ¿Por qué? Y porque si esto está en 0
y esto está en 0, no importa cómo venga esto siempre va a estar en 1. ¿Sí? Bueno, okay, lo que pasa es que acá puse un gráfico que me va a confundir. Porque debería haber puesto esto con las NAND, con las NOR, y lo puse con las NAND. ¿Sí? Pero bueno. Si volvemos al otro. Bueno, a ver, va a funcionar igual la explicación. Si yo no tengo una entrada de clock, se ignoran las entradas de R y de S. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo una compuerta AND que las está inhabilitando. ¿Sí? Para que esta compuerta se habilite, el clock tiene que estar en 1. ¿Qué es lo que vemos en la tablita de acá? ¿Sí? Si el clock está en 0, no importa lo que pase con S y con R, sigue sin cambio. Si el clock está en 1, pero yo ni toco, pero R y S están en 0, Profe, sí, está bien, pero o sea, el resultado es sin cambio, pero ¿cuál sería el resultado ahí? lo que esté de antes, Si el clock está en 0. yo sin saberlo, si yo lo conecto la primera vez, sé que está en 0, pero si yo lo analizo el funcionamiento del circuito en sí, es sin cambio. ¿Por qué? Porque depende del estado anterior, y si no me lo especifica, no lo puedo saber. ¿Se Está entiende, bien. no? Sí, sí. Es sin cambio, O es lo sea, que estaba antes. no importa no importa el resultado ahí. Va a ser siempre 0. No, va a ser lo que tenía antes. Si estaba almacenado un 1 y el clock está en 0 y yo le toco los R y los S, sigue estando en 1. Si estaba en 0 y el clock está en 0 y yo le toco los R y los S, sigue estando en 0. ¿Sí? Es sin cambio, el estado anterior. Está bien. Tenemos que pensar así ahora, porque son circuitos en donde depende del estado anterior. Como acá no lo especifica, pone sin cambio. ¿Sí? Si hubiese estado otra forma de escribir estas tablas, generalmente es con... A ver, yo puedo tener C, S, R, Q y Q T más 1. ¿Sí? Entonces, estas son las entradas. Q es la salida actual y QT más 1 es la salida, la próxima salida. El futuro, digamos. ¿Sí? Fíjese que acá dice siguiente estado de Q. Porque yo con lo que hago ahora modifico el próximo estado de Q. ¿Sí? Entonces, si yo tengo clock en 0, no me importa lo que pase en set y no me importa lo que pase en reset, y Q estaba en 0, QT más 1 es 0. ¿Sí? Si el clock estaba en 0, S no me importa y R no me importa, pero Q estaba en 1, QT más 1 es 1. ¿Sí? Esto quiere decir sin cambio. Perfecto. Ahora quedó clarísimo. Sin cambio. ¿Sí? Lo mismo el que le sigue, ¿no? Donde yo tengo clock en 1, set en 0, reset en 0, si Q estaba en 0, fíjense que no estoy ni seteando ni reseteando, con lo cual queda como está. ¿Sí? Si el clock está en 1, esto está en 0, y esto está en 0, y esto está en 1, esto me queda en 1. Si el clock está en 1, set está en 1, R está en 0, y acá no importa cómo esté Q,
siempre mi salida va a ser 1. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. O sea, si estaba en 0, lo cambia a 1. Y si estaba en 1, lo volví a setear. Es como que le puse otro 1. Y 1 más 1 es 1. Bien, entonces, y lo mismo que si yo hago clock en 1, set en 0 y reset en 1, no importa cómo estaba Q, siempre me va a volver a 0. Y el estado que nadie quiere, 1 y 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es indeterminado. No se puede asegurar el estado acá. ¿Sí? Hay veces que me va a quedar en 0, hay veces que me va a quedar en 1, hay veces que va a cambiar, hay veces que no va a cambiar. Es un estado indeterminado, un estado que no lo quiero. ¿Sí? Entonces, es un estado al que no debería, indeterminado o prohibido también, ¿no? No se debería nunca setear y resetear simultáneamente. ¿Sí? No digo que va a explotar el mundo, pero hasta cerca. Bien. ¿Se entendió, no? Más o menos. Sí, sí, se Bien. entendió. Genial. El último estado es imposible detenerlo porque tendría que estar todo prendido. El reset, el set y el clock. Sí, pero yo podría tener. No tiene lógica. O sea, sí se podría llegar a dar. ¿Por qué? Porque si el clock, ¿qué es lo que es? El clock, ya vamos a ver cómo se genera y todo, pero el clock es esto. Es una señal cuadrada así, que sirve para sincronismo. ¿Sí? Con lo cual, ese lo prendo y va a tener, va a estar, en algún tiempo va a estar, en algún tiempo no va a estar, pero cada tanto me va a aparecer un clock en 1. Y el set y el reset pueden ser cualquier cosa, hasta botones. Entonces yo puedo reponer set y reset y podría apretar los dos botones a la vez. El problema está en que las salidas son indeterminadas, va a pasar cualquier cosa a la salida. Mi circuito no lo debería permitir, ¿sí? Mi lógica no debería permitir que eso pase. Este circuito en particular, el RS sincrónico, no está protegido contra eso. ¿Sí? Lo debería proteger yo antes. Debería poner yo algo antes para que no se dé nunca la condición de que se puedan apretar los dos a la vez. ¿Sí? Perfecto, profe. Hay otro que vamos a ver un poquito más adelante, que es el JK, que ese sí, lo tiene previsto y tiene un par de compuertas más que hacen que no pase nunca eso. Entonces acuérdense, biestable, RS, síncrono. Dos estados estables, set y reset, y síncrono porque tiene clock. Flip-flop tipo D. Fíjense lo que es el tipo D. Es igual al RS, con la diferencia en que unió las dos patitas. ¿Sí? Acá tengo el set y acá tengo el reset. ¿Sí? Las unió a través de una NOT. AD. Entonces, ¿qué va a pasar? Si D está en 0 y viene un clock, Q se me va a 0. Si D está en 1 y viene un clock, Q se me va a 1. ¿Sí? ¿Qué es esto? Una memoria de un bit. Así son la memoria RAM, así la memoria flash, así son todas las memorias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo uso un dato y un clock. En realidad le falta a la memoria en sí, digamos, le falta otra compuerta que se llama chip enable, que habilita la compuerta. Entonces, los clocks siempre le llegan, los D siempre le llegan, y el chip enable habilita o deshabilita la compuerta. Entonces, cuando quiero guardar un dato, habilito la compuerta, guardo el dato, la deshabilito y me queda la compuerta con el dato guardado. ¿Sí? Cuando quiero consultarla, la vuelvo a consultar. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante.
¿Sí? Pero hay otra forma de hacer un flip-flop. Tipo D. Tiene una sola entrada. ¿Sí? La D. O sea, una entrada bueno, el otro tiene 3 entradas, este tiene 2 entradas. ¿Sí? El otro tenía R, S y clock, este tiene D y clock nada más. Pero fíjense que lo único que hizo fue unir las dos a través de una NOT. Entonces nunca se le va a dar el estado prohibido a este, nunca va a tener 1 y 1. Porque si acá hay un 1, acá hay un 0. Si acá hay un 0, acá hay un 1. ¿Sí? Nunca voy a tener el estado prohibido ese que estaba. Y podemos empezar a ver algo que se llama análisis temporal. Que es empezar a entender cómo funcionan las compuertas en un diagrama de tiempo. ¿Sí? Lo vimos algo cuando vimos compuertas y lo vemos ahora un poquito también. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, yo tengo el D, que varía de esa forma, y el enable, o si quieren le pueden poner... le podemos cambiar los nombres a esto, para que se entienda mejor. Sí, también, le vamos a poner clock. Es un clock raro porque debería ser más parecido al D, pero no importa, va a funcionar igual. ¿Qué quiere decir esto? Vengo un dato, pero hasta que no esté el clock en 1, ese dato no tiene injerencia en la salida. Fíjense que la salida es ahí, ¿no? A partir de acá debería estar. Pero en realidad está sincronizada con este enable de acá. ¿Sí? Lo mismo este otro. Acá se puso en 0, pero recién tiene efecto en la salida acá, cuando llegó el clock. ¿Sí? Que ahí baja. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Recién tiene efecto en la salida cuando llega el clock. Y acá, si queda el clock trabado en 1, ¿sí? Acá fíjense que está el clock trabado en 1, ahí sí copia todo, porque pasa el dato directo, ¿no? Sí se entiende, ¿no? Más o menos, profe. Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a seguir viendo diagramas temporales. Vamos, no vamos a tener tanto en esto, ya vamos a seguir viendo. Pero ¿qué es lo que hay que mostrar acá? Que si me queda el clock trabado, ¿sí? O si el clock es muy largo, vuelve a pasar lo mismo que si no tuviese clock. Cada vez que viene una entrada, se modifica la salida. ¿Sí? Instantáneamente. Entonces deja de tener sentido esto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace este clock que teníamos acá? Me sincroniza los datos, ¿sí? Como el clock es el mismo para todos los circuitos que tengo, como que todo funciona a la misma velocidad. Ahora, si yo quiero modificar algo en cualquier otro momento, no voy a poder, porque depende de cómo llega el clock. Lo que generalmente se usa es un disparo por flanco. ¿Qué quiere decir un disparo por flanco? Que no disparo cuando el clock está en alto, ¿sí? Sino que disparo cuando el clock cambia de 0 a 1, si es flanco positivo, y de 1 a 0 cuando es flanco negativo. ¿Por qué hago esto? Para que el tiempo de cambio sea uno solo, y por más que o sea, no sé si me logro explicar bien. Si yo dejo el clock en alto, cambio las entradas y cambia la salida. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, hasta ahí sí. Bien. Entonces, si mi salida, si mis entradas cambian mientras el clock está en alto, va a cambiar mi salida. Entonces, si mi clock demora mucho, es muy largo o sea, si mi clock es lento, si se quiere, ¿no? Entonces tengo mucho tiempo en el clock en alto, ¿qué va a pasar? Puede cambiarme alguna entrada mientras el clock está en alto. Entonces, cuando empezó el clock, la entrada estaba en 1, y a la mitad del clock la entrada se puso en 0. Entonces eso ya me va cambiando mi
el número mientras el clock está en 1. Que eso no debería pasar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Y tendría que hacer los clock cada vez más finitos, para que el tiempo en que esté alto el clock sea muy poquito. Entonces, lo único que hace es ver qué número tenía antes, le llegó el clock, el pulsito, y ese pasó, y ya está. Si cambia a otro, tiene que esperar hasta el próximo clock. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, la forma más fácil de hacer eso es hacer un circuito que sea de disparo por flanco. Flanco quiere decir justamente cuando el clock sube o cuando el clock baja. Depende si es flanco ascendente o flanco descendente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Bueno, primero les introduzco el simbolito de un flip-flop RS sincrónico. ¿Sí? Evidentemente, si yo tengo que usar tanto esto o esto, para no tener que dibujar 4 compuertas, un montón de líneas y qué sé yo, simplificar el dibujo, se usa ese símbolo, ¿sí? Un rectángulo con 5 liñitas. Profe, el de arriba, que es tipo D. Sí, ¿Por qué es tipo D? ¿Qué nomenclatura tiene? ¿Por qué? porque la entrada se llama D. Porque Ah, bien. esta era set y reset, porque uno era S y R, porque era set y reset. El tipo D, no sé, se llamará Daniel, el tipo que lo inventó, no sé, pero le puso D a la entrada. Entonces la entrada es D. Perfecto. Ya van a ver que hay otro que se llama JK, digamos, ¿no? ¿Y por qué se llama J y K? Y la verdad es que no tengo muy claro por qué. Las entradas. Pero, pero hacen cosas distintas. Entonces, en este otro, que teníamos el... Bueno, digo, les muestro el símbolo. Fíjense, esa flechita de acá, esa de ahí, significa que es una entrada que se dispara por flanco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, fíjense las entradas, ¿no? S y R, el clock. Y las salidas Q y Q negado. Si yo tengo S y R en 0, no importa el clock, Q0 significa la salida anterior. ¿Sí? La salida Q es la salida que tenía antes. No cambió. Si yo tengo 0 y 1 y un flanco ascendente, fíjense acá en el diagrama al costado, ¿no? Tengo el clock. Fíjense que acá tengo 6 pulsos de clock marcados. Cuando viene el primer pulso de clock, ahora ya únicamente me tengo que fijar en este instante. Únicamente me importa ese instante. Lo que pasa en el resto ya no importa, porque el flip-flop es disparado por flanco. Entonces, únicamente se va a mover cuando llegue cuando empiece un pulso clock. Entonces, fíjense, cuando empiece el primer pulso clock, ¿qué tengo? S está en 0, R está en 0. Y supongamos que mi Q estaba en 0, fíjense que acá Q, no hace falta que lo supongamos, porque lo dice, ¿no? Acá Q está en 0. Antes del clock, Q está en 0. Y si no tengo ni set ni reset, ¿qué va a pasar con el Q? ¿Cómo va a quedar? En 0, ¿no? 0. No cambia. ¿No cambia hasta cuándo? Hasta el próximo pulso de clock. Fíjense que en el medio, el reset se puso en 1. En 1. No me importa, porque nunca pasó de la primera compuerta. ¿Sí? De la primera AND, nunca pasó. Entonces no va a cambiar nunca mis salidas. Me voy al segundo pulso de clock y analizo en este punto. ¿Qué tengo? Tengo reset en 1. Si yo tengo el reset en 1, la salida es 0.
ya estaba en 0, con lo cual sigue en 0. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima subida de clock. ¿Qué tengo en la próxima subida de clock? Tengo set en 1, reset en 0. Set en 1, reset en 0, 1. ¿Sí? Entonces mi salida pasa a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso de clock. Ni miro lo que pasa en el medio, porque no me importa. Cuando llego al próximo pulso de clock, al cuarto, miro de vuelta. Set en 0, reset en 1. Set en 0, reset en 1, en este caso de acá, ¿o no? ¿Qué quiere decir? Que tengo que ir a 0. Entonces mi salida baja. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso de clock. Vuelvo a mirar acá. ¿Y acá qué tengo? Set en 1, reset en 0. Set en 1, reset en 0, en este caso de acá. ¿Sí? Mi salida cambia a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. ¿Y qué encuentra el próximo pulso clock? Set en 1, reset en 0. Sigue estando así. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se Genial. entendió. Esto es un diagrama temporal. Fíjense que tengo, por un lado Q, que es la que acabamos de hacer, y por otro lado tengo Q negado. Q negado, obviamente que se comporta exactamente a la inversa que Q, cae, o sea, por cómo se arman las compuertas, ya vimos que no me cuesta nada poner un cable para afuera del Q negado, ¿sí? Porque lo tengo. No es que tengo que meter una negadora o algo por el estilo, ¿sí? Yo tengo Q y tengo Q negado. Podría no poner este cable y no sacarlo para afuera. O podría, como hacen siempre, cablearlo y dejarlo. ¿Por qué? Ya vamos a ver cuando sigamos haciendo circuitos que en muchos casos nos va a hacer falta usar Q negado, ¿sí? Entonces, podría usar Q y poner una negadora, o podría usar directamente la patita Q negado, que ya está. Por eso es que tiene sentido que tenga el Q negado. Bueno, ¿cómo se hace para disparar? Bueno, acá tengo el... ¿sí? Q y Q negado, el set y reset. Acá tengo este síncrono, acuérdense que tiene una AND para dejarnos pasar los datos. Y esto es un detector de transición de impulsos. Así con ese nombre trambótico que tiene, lo que hace es, lo que le llega es un clock cuadradito, ¿sí? Esta señal así, como la que habíamos visto acá, ¿no? Le llega esto. Le llega una señal así. Uy. A ver, que se volvió loco esto. Ahí está. ¿Qué es lo que hace esto para detectar o sea, le llega la señal cuadrada y yo lo que hago es transformarlo en un pulsito, que ese es el pulsito que voy a usar eh, para activar esto que acabamos de hacer, que es la detección por flanco. Esto se los cuento a nivel de que lo sepan, digamos, no hace falta que me lo vuelvan a explicar después, ¿no? Pero existe algo que yo todavía no les conté, que aprovecho para contárselos, que todas estas compuertas tienen un retardo, ¿sí? Cuando yo quiero pasar una compuerta, cuando yo tengo una NOT, ¿sí? Yo tengo una NOT, y le puse tiene 0, a la salida tiene un 1. Si yo le cambio este 0, se lo cambio por un 1, obviamente que acá voy a tener un 0 a la salida, ¿no? Pero voy a tener un retardo. No es que esto no es inmediato, ¿sí? Ese retardo es muy chiquito,
alrededor de, depende qué tipo de compuerta, la tecnología, la escala de integración y muchos bla bla, pero pueden estar alrededor de 3 a 9 nanosegundos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que pasar electrones, conmutar unos transistores y demás, entonces tiene tiempos de demora. ¿Sí? Nada, muy poquito. Pero existe. Entonces, fíjense cómo... Esperen que raye todo esto. Los circuitos que detectan el flanco se aprovechan de ese retardo. ¿Por qué? Porque fíjense acá, tengo el pulso, ¿sí? De entrada. Esto entra por acá. Y por acá. Pero acá pasa por una negadora. ¿Esa negadora qué hace? Lo invierte, pero lo invierte con un retardo. ¿Sí? De 3 a 5 nanosegundos. ¿Qué va a pasar acá? Llegan desfasados. Acá viene directo y acá viene invertido. ¿Sí? Entonces, en el único momento en que se va a activar la compuerta esta, va a ser cuando es una NAND, ¿no? Entonces, para que esto funcione, para que tener un 0 a la salida, tengo que tener un 1 en AND, entonces tendré que tener un 1 en las dos entradas, ¿sí? Y fíjese que eso se da solamente en el tiempo de retardo de la NOT. ¿Por qué? Porque la viene en 1 y tengo un retardo, que está marcado acá en el grisecito, que es lo que demoró en bajarse, ¿sí? Lo que demoró de pasar de 1 a 0. Y este venía en 1, y entonces durante este periodo grisecito, yo tengo 1 y 1. 1 por 1, 1, invertido 0. Entonces, esto siempre lo tenían en 1, baja, y tengo un pulsito ahí. ¿Sí? Ese pulsito lo paso por una negadora, o sea, toda esa señal la paso por una negadora, entonces voy a tener un pulsito acá. Y este pulsito es el que me va a habilitar la entrada. ¿Y cuánto va a demorar este pulsito? Y bueno, el tiempo de retardo. ¿Sí? Por eso es que es casi solamente en ese lugar, justo en el momento en que la compuerta hace la transición. ¿Sí? Que el clock hace la transición de 0 a 1. ¿Sí? Si 2 segundos después o 2 milisegundos después, ya no es válido la entrada, ¿sí? No me tengo que fijar. ¿Más o menos se entendió cómo llegamos a eso? Sí, profe. Genial. Bueno, pero acá seguimos teniendo el mismo problema, ¿sí? Que lo teníamos acá. 1 y 1, tengo clock, no sé cómo van a estar la salida. ¿Sí? No válida, no la debería tener que discutir. Para eso se inventó un flip-flop JK. Es más o menos lo mismo que un RS, o un SR, pero le agregan una pata más a la primer compuerta. Fíjense que la otra tenía 2 y esta tiene 3. Entonces, fíjense nomás acá arriba. Tenía 2 compuertas y esta tiene 3. ¿Y cuál es la tercera compuerta? La tercera pata, digamos, la tercera compuerta. Fíjense que la salida de una se mete a la entrada, da la vuelta así, y se mete a la entrada de esta. ¿Sí? Y la salida de esta da la vuelta así y se mete a la entrada de esa. ¿Qué logro con eso? Bueno, acá está el símbolo, igual que el RS, nada más que le cambian las letras, ¿no? JK. Fíjense que acá dice que Q negado es una salida invertida, y acá el clock también,
una detección por flanco, pero flanco descendente. ¿Sí? Que está invertido. Entonces tenemos esto acá. Como esto tiene, acuérdense que el circulito era negado, ¿no? Como tiene negado el clock y la flechita, me está diciendo que es un clock activo por flanco, pero por flanco descendente. ¿Qué significa flanco descendente? Y bueno, esto, cuando baja. ¿Sí? En el recién nos fijábamos acá, cuando subía. Bueno, ahora me tengo que fijar cuando baja. ¿Sí? ¿Les parece muy complicado esto? No. No es complicado. Parece que no, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, hay que repasarlo. Tienen los videos en YouTube, véanlos de vuelta. ¿Qué le pasa a mí? Hoy no quiere trabajar. Ah, se está quedando sin pila el lapicito de la tableta. Eso está pasando, por eso anda así. Eso anda más. A ver, che. Tiene sueño, profe, también. ¿Cómo? Tiene sueño el mouse. No, se quedó sin. A ver, ahí volvió. No, pero debe estar sin pila, che. No. Es una señal para que cortemos acá. Bueno, veamos esto y cortamos. Flanco descendente. ¿Sí? Flip-flop JK. ¿Cómo funciona esto? Como está este diagrama temporal. Me tengo que fijar únicamente cuando baja el clock. Cuando baja el primer clock, ¿qué tengo? J en 1, K en 1 y Q estaba en 0. Pero fíjense que ahora tengo esa posibilidad. Cuando J está en 1 y K está en 1, la salida se llama basculación. Toggle. ¿Sí? Toglea. Esa es la castellanización. Y se invierte. Si estaba en 0 pasa a 1, si estaba en 1 pasa a 0. ¿Sí? Entonces se invierte la salida. Acá se invierte. Porque tengo 1 y 1, se invierte. Listo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo se mantiene el estado? Hasta el próximo pulso, hasta que baje el próximo pulso de clock, que es este. Ahí que me encuentro. Con J en 0 y K en 0. 0, 0, sin cambio. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Y acá qué tengo? J en 0, K en 1. J en 0, K en 1 es un reset. Lo bajo. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. Vuelvo a analizar acá. ¿Qué tengo? 1 y 0. 1 y 0 es este. Set. ¿Sí? Así que lo levanto. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. Vuelvo a analizar acá. ¿Y qué tengo? 1 y 0. ¿Sí? 1 y 0. Sigue siendo set. Sigue estando en alto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. La diferencia entre el RS y el JK es que el JK tiene 3 entradas, las digamos, que usábamos para el sincronismo, para justamente permitirme este estado de acá. El estado que no era, que en el RS no era válido, ahora sí es perfectamente válido y puedo hacer justamente que se invierta el estado. Si estaba en 0 pasa a 1, si estaba en 1 pasa a 0. ¿Estamos claros? Sí, profe. Genial.
Bueno, hasta acá entonces. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, genial. Todas. Mírenlo de vuelta, ¿sí? Me parece que está bueno que lo miren. Hoy o mañana ya va a estar ahí en YouTube. Y revísenlo. ¿Sí? ¿Les parece? Así va cayendo la ficha de cómo funciona todo. Sí, profe. Me cayó el teléfono. Bueno. Siguen con el profe en un rato. ¿Sí? Ahí ya les pasó el horario y todo. Y durante la semana les avisamos cómo hacemos el lunes que viene. Pero vamos a la facu. Bueno, profe. Les decimos el horario y el aula y todo, así ya nos acomodamos. Sí, porque Perfecto, profe. vamos a buscar un laboratorio que tenga computadoras y conectamos los Arduino y demás. Así que bueno, Bueno, profe. vamos a trabajar en eso y les avisamos durante la semana. Perfecto. Bueno, Gracias, chicos, profe. gracias a ustedes, que anden muy bien, que tengan linda semana. No, profe. Buena Chau, chau. semana. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.